Buenos días. Se nos hizo un poco tarde. Se amplió la reunión de seguridad, pero ya estamos aquí. Además, no va a haber exposiciones, van a hacer preguntas y respuestas. También informar por la compañera de Sonora, se acordó, ya nos hicieron el planteamiento los servidores públicos de la Comisión Federal de Electricidad, atender el caso Sonora en lo que se planteó ayer sobre las fallas eléctricas. Puedo adelantar de que no es un asunto generalizado, van a dar una explicación, va a haber una rueda de prensa hoy a las 11 de la mañana aquí, vienen los técnicos de la Comisión Federal de Electricidad, va a ser el caso Sonora, pero también, como es muy importante la información, queremos que todos los interesados en saber cómo opera la Comisión Federal de Electricidad, cómo se genera la electricidad, cómo se distribuye, cómo está la situación de las tarifas, qué garantías hay de que no se vaya la luz, que no haya fallas, cómo se van a mantener los precios sin aumentos, como lo hemos ofrecido y hemos cumplido. No han aumentado los precios de la luz, ni van a aumentar mientras estemos en el gobierno, como no han aumentado los precios de las gasolinas, ni del diésel, ni del gas. Pero todo esto se los van a explicar a detalle. Decirle por adelantado a la gente de Sonora que fueron 2 apagones, una por un acto de vandalismo que se corrigió en menos de 24 horas, que afectó a muy poquita gente, y otra una falla en un transformador que también se atendió pronto. No fue un asunto general. Nos dicen los técnicos que se trató de una afectación de 100, 200 casas y se resolvió muy pronto, que no hay ningún problema grave para que no se tenga el abasto de energía eléctrica. Además, como ya todos sabemos, los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, los técnicos son muy eficientes y restablecen pronto el servicio. No hay problemas de abasto de energía, ni en Sonora, ni en ninguna parte del país. Eso sí, categórico, lo sostengo. Lo otro es que se mantiene el subsidio, lo adelanto, y es hasta octubre, porque te acuerdas que mencionabas de que si se ampliaba a octubre, es hasta octubre el subsidio, es mayo, octubre, y se va a buscar la forma que se establezca legalmente, aun cuando año con año se incluye en la ley de ingresos que se aprueba en el Congreso de la Unión. Hay un acuerdo que se tiene con el gobernador Durazo sobre este tema. Bueno, ya no sigo hablando porque si no vamos a las 11 de la mañana. No. Está el convenio firmado, es que yo creo que faltaba información, de mayo a octubre, a finales de octubre, 10 de la mañana la conferencia. Es muy importante, ojalá y asistan, porque no es nada más el caso Sonora, también el caso de Baja California, ¿sí?, y otros estados, y que conozcan cómo se fijan las tarifas y que conozcan cómo hemos cumplido en no aumentar los precios de la luz, para que no haya desinformación interesada, politiquera de nuestros adversarios. Vámonos. Presidente, muy buenos días. Saludarlo y, como siempre, tener un motivo para agradecerle, en este caso, la situación de nuestro compañero migrante desaparecido en Canadá. Afortunadamente fue localizado y ahora los padres saben exactamente qué pasó. Exactamente, el papá está en Canadá, pues viendo, identificando el cuerpo de su hijo. Pero, presidente, de ahí viene mi pregunta. Tiene que ser a veces hasta que lo diga el presidente de la República para que se pueda atender este tipo de situaciones. Los consulados, presidente, siguen siendo una situación que se espera más de ellos. Sé que están atendiendo, pero se espera más de ellos. ¿Qué hacer para reformar la atención en los consulados en el extranjero? Es una situación común. Recientemente también desapareció o estaba en calidad de no localizada una paisana de la Mixteca en el sur de Texas. Tuvo que ser hasta que las redes sociales y la esperanza de que usted lo pudiera mencionar, cuando se movilizan los consulados.
una situación que va aunada o de la mano, señor presidente, con la situación que se están viviendo. Tenían la esperanza nuestros migrantes nacionales que pudiesen participar más activamente a través de cédulas consulares y a través de pasaportes para que pudieran votar en el 2024. Lamentablemente, otra vez el sistema judicial, los ministros, alguno de ellos en particular, echó abajo esta reforma que incluso ya estaba publicada por ahí del mes de marzo en el Diario Oficial de la Federación, y pues ahora 30, 40 millones de mexicanos ven incierta su participación en el año 2024. Sacar una credencial de elector en el extranjero es extremadamente difícil, presidente. Buenos días. Sí, vamos a seguir mejorando todo el servicio en los consulados. Sí están atentos, ayudan mucho. En este caso de Canadá estuvieron trabajando los encargados del servicio exterior, el embajador, el cónsul y la Secretaría de Relaciones Exteriores, informando a los padres, pidiendo allá que se llevara a cabo la búsqueda. Lamentablemente, pues ya conocemos este resultado. Se encontró sin vida a este joven. Se continúan las investigaciones, están allá familiares y acompañados de miembros del Servicio Exterior, de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Así se están viendo todos los casos. Lo de el herido en Ciudad Juárez, afortunadamente ayer fue dado de alta. Sin embargo, hay una investigación. La persona que disparó de la Guardia de Texas, tenemos el reporte que fue suspendido temporalmente del cargo, en tanto no se lleva a cabo la investigación completa, porque argumentan de que fue en defensa de un migrante, que el herido quería hacerle daño a un migrante y que por eso él disparó primero al aire y luego a la persona. Pero es violatorio del derecho internacional, porque no se puede disparar de ese lado estadounidense del otro lado del río, que ya es nuestro territorio. Entonces se está viendo eso y así estamos ayudando. Ahora en el caso del huracán en Florida, nuestros consulados están ayudando, están ahí pendientes, y todo lo que se requiera vamos a actuar en apoyo no solo de nuestros paisanos migrantes, sino de toda la población. Todo lo que se necesite vamos a actuar de manera solidaria, y siempre pues se hace el llamado a embajadores, se hace el llamado a los cónsules para que estén apoyando, protegiendo, defendiendo a nuestros paisanos migrantes. Eso es lo que te puedo comentar. Constantemente se está haciendo. Del voto de los mexicanos en el extranjero, esto que el ministro echó para abajo una resolución que ya se había publicado en el Diario Oficial de la Federación, donde ya podían votar con cédula consular. Pues es lo mismo. O sea, yo diría que no hicieron su trabajo los consejeros del INE, los que se fueron y los nuevos, no le dieron importancia suficiente, no lo tomaron como algo prioritario. Esa es mi impresión. Cuando me entrevisté con los nuevos aquí que vinieron, les pedí eso y me dijeron que iba a ser muy difícil y que no iba a avanzarse. Ojalá y todavía puedan hacer algo los consejeros del Instituto Electoral para que se garantice el voto de nuestros paisanos mexicanos que están en Estados Unidos y en otros países del mundo. Pero hay que seguir con esto. Presidente, en mi segunda pregunta, siguiendo con la situación de la migración, en el estado de Oaxaca, prácticamente la capital del estado, Oaxaca, sufre algunas situaciones. Las finanzas municipales de Oaxaca, de Juárez, están a punto de quebrar por la inversión que se ha hecho para el traslado de la basura, la situación del agua potable y un rastro para la ciudad patrimonio cultural de la humanidad. Pero se le ha agregado otra situación, no problema, tal vez situación, que es la migración de nuestros paisanos migrantes del sur de Sudamérica, principalmente de Venezuela. No quisiera dramatizar, pero está a punto de darse una crisis humanitaria por la gran cantidad de venezolanos, principalmente de este país, que pasan y que pues se quedan en la ciudad capital, además en el istmo de Tehuantepec, por 8 o 15 días para seguir su traslado a Estados Unidos. ¿Qué se puede hacer o qué se va a hacer en este tema? Estamos tratando el
tema, el asunto migratorio. Ayer tuvimos una reunión, nos reunimos cada mes, a veces cada 15 días. Ayer estuvo el secretario de Marina, el secretario de la Defensa, estuvo la secretaria de Relaciones Exteriores, la secretaria de Seguridad, el encargado de despacho del Instituto de Migración, estuvo también la subsecretaria encargada de los programas de cooperación para el desarrollo, los gobernadores de Chiapas, Tabasco, Veracruz y Oaxaca. Ya nos reunimos, ayer tuvimos esta reunión amplia, estamos viendo los comportamientos de los flujos migratorios constantemente y estamos insistiendo mucho en dos cosas. Una, que se apliquen programas de bienestar en países con más migración, porque está demostrado que si se aplican estos programas, como el Sembrando Vida o las becas para los jóvenes que tengan trabajo, que se puedan formar, como es el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, está demostrado que si esos programas se aplican, se logra atemperar, reducir el flujo migratorio. Entonces estamos planteándole al gobierno de Estados Unidos que inviertan en estos programas, porque de lo contrario no vamos a poder resolver el problema en definitiva o de manera estructural, porque la gente va a seguir saliendo a buscarse la vida. Ya sabemos que la migración no se lleva a cabo por gusto, sino por necesidad. Entonces hay que atender las causas y les diría que ni siquiera es mucho la inversión, pero hay que hacerla y a veces no se entiende en Estados Unidos. Lo entiende bien el presidente Biden, su equipo más cercano, pero hay muchos obstáculos. Por ejemplo, en el Congreso estadounidense, son pero muy eficientes y rápido, aprueban el envío de armas y la entrega de dinero para la guerra en Ucrania, 30, 40 mil millones de dólares. Y para atender de fondo el problema migratorio cuesta mucho trabajo que inviertan, porque no es gasto, es una inversión, es atender las causas. Imagínense, invertimos más nosotros en cooperación con nuestros hermanos de otros países. Estamos aplicando el Sembrando Vida, aplicando el de becas a jóvenes, como con 150 millones de dólares. Nos acaban de informar que van a destinar para apoyo directo de Estados Unidos 40 millones de dólares a Centroamérica. Y bueno, está bien, pero es poco, se necesita más. ¿Se acuerdan que nos dijeron que el dinero que habían confiscado a un funcionario de finanzas del gobierno de Coahuila, que le habían quitado ese dinero en Estados Unidos, nos iban a regresar ese dinero? A ver cuánto es, deben de tener ustedes el dato, lo que le quitaron, que es dinero de México. Pues estamos esperando que llegue el dinero. Ya llevan 4 meses y no mandan nada. Se hacen los anuncios, pero tardan mucho. Entonces, lo que está señalando es cierto. 246 millones de dólares. Estoy haciendo un atento recordatorio. Que estamos en espera de esos recursos, que tienen que ir al instituto para devolverle al pueblo lo robado, y es un dinero que ayuda mucho. Eso por un lado, o sea, lo que dices es cierto para el caso de Oaxaca, para el caso de Chiapas, Veracruz, y estamos dándole atención a los migrantes, albergues, atención médica, alimentación, pero necesitamos atender las causas, no es estar conteniendo solo de que no pasen al norte por los riesgos que tiene. Hay muchos accidentes y estamos cuidando todo eso, pero se requiere que se atiendan las causas. Y ya ven el comportamiento de algunos gobernantes de Estados Unidos, el señor DeSantis, ¿no?, contra los migrantes, queriendo utilizar misiles
para enfrentar la migración y la drogadicción o el tráfico de drogas, pura publicidad que ni siquiera les funciona. Y lo mismo el gobernador de Texas, ¿no? Con las boyas, con alambres de púa. En vez de ayudar a atender las causas, piensan que de esa manera, forma coercitiva, con el uso de la fuerza, se resuelven los problemas sociales. Pero ya es muy difícil que cambien su mentalidad. Ahora sí que lo que Natura no da, Salamanca no otorga. Ya es una mentalidad muy cuadrada y no va a ser fácil, ¿no?, que cambien, aun cuando la gente sí está entendiendo en Estados Unidos que hay que atender las causas, que no debe de estarse culpando a los migrantes de todo, llegar al extremo de decir que por los migrantes hay narcotráfico, que los migrantes son los que introducen la droga, y también no ver el problema interno, la descomposición social que hay en el gobierno, más que nada en el país. Son nuestros vecinos, queremos tener una política de muy buena vecindad, pues tienen que atender también sus problemas, no solo estar viendo la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. ¿Por qué tanto consumo de droga en Estados Unidos? Una cosa exagerada, es como una pandemia, mucha tristeza, que pierdan la vida 100,000 jóvenes cada año por el consumo de fentanilo. ¿Qué está pasando? ¿Por qué esa insatisfacción? ¿Por qué ese vacío? ¿Por qué esa infelicidad? ¿Por qué recurrir a la droga? ¿Cuál es el problema social que existe? ¿Y qué están haciendo para eso? Y ha sido muy errónea su política, porque liberaron el consumo de droga en casi todo Estados Unidos. Hablábamos que ya les permiten a los basquetbolistas profesionales fumar marihuana. Imagínense, un deportista que debe ser ejemplo para los jóvenes, le autorizan que pueda fumar marihuana como si nada. Y el abandono a los jóvenes. ¿Cuánto invierten, pregunto, para atender a los jóvenes en Estados Unidos? Porque nosotros, en el tiempo que llevamos, hemos invertido más de 100,000 millones de pesos solo en un programa, Jóvenes Construyendo el Futuro. Pregunto, ¿cuánto se invierte para atender a los jóvenes en Estados Unidos? Ahí se los dejo de tarea, a ver si se equipara con lo que invierten en la fabricación de armas, lo que porcentaje representa. Hay que cambiar las prioridades, hay que cambiar las políticas para atender las causas y no estar con el discurso trillado de siempre de los narcotraficantes mexicanos y que hay que utilizar el ejército estadounidense para casi invadir México, meterse a buscar a narcotraficantes, violando nuestra soberanía, cosa que no vamos a permitir nunca. Pero se les hace muy cómodo, pero es muy inmoral el decir el problema está en México. El otro día estaba yo viendo un debate de los precandidatos y hablaron del fentanilo, de las drogas y México. Aquí vamos a estar pendientes. Cada vez que haya un cuestionamiento infundado hacia nuestro país, va a haber respuesta, porque no somos la piñata de nadie. Presidente, ya por último, a nombre del Estado 33 que están uniéndose los migrantes para tener el primer Estado virtual de México, y en nombre del Estado de Oaxaca, donde reconocen y valoran el apoyo histórico que ha tenido su gobierno hacia los oaxaqueños. En el marco de este quinto informe de gobierno, quisiera preguntarle, ¿cuál es su visión ahorita de México ante el mundo? Se están organizando nuevos escenarios, los BRICS están ampliando su cobertura, van a meter a nuevos países, por otro lado los países asiáticos, la Unión Europea, ¿y no siente usted que dependemos mucho económicamente de Estados Unidos? Presidente Carranza, históricamente, cuando sentía que estaba dependía mucho la economía de Estados Unidos, se alió con Inglaterra, se alió con Francia. ¿Cuál es su visión en este quinto informe de gobierno de México ante estos nuevos escenarios? Y obviamente nuevamente reconocerle, agradecerle todos los apoyos que ha tenido durante 5 años, apoyos históricos hacia el pueblo de Oaxaca, donde ahora pues ya no bloqueamos, dialogamos. Afortunadamente del gobierno de Alejandro Murat ha habido un cambio hacia el gobierno de Salomón Jara. Bueno, nosotros vamos a seguir manteniendo buena relación con todos los gobiernos del mundo
Siempre se ha hablado de la conveniencia de diversificar nuestras relaciones exteriores, es decir, no tener solo una relación. Desde la época de Porfirio Díaz, desde antes, desde la época de los liberales, cuando iban a construir el ferrocarril para comunicar Estados Unidos con México, se atribuye a Lerdo una frase según la cual entre un pueblo débil y uno fuerte, el desierto. Es decir, no querían los liberales la comunicación. Dice, es mejor que esté el desierto de por medio, porque nos van a querer absorber. Porfirio Díaz también decía que no había que poner todos los huevos en una canasta. Por eso hubo mucha inversión extranjera, europea, y el estilo afrancesado en ese periodo. Y había inversión inglesa y francesa, española, alemana, y se le atribuye a él la frase de pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Yo sostengo ahora que hay que tener relaciones, seguir manteniendo relaciones con todos los gobiernos, pero por razones de vecindad, por lo que ha venido sucediendo en los últimos tiempos, de que millones de mexicanos viven, trabajan en Estados Unidos. Estamos hablando de 25 millones de personas de origen mexicano, paisanos nuestros, que están en Estados Unidos. Por nuestra integración económica, comercial, por razones de geopolítica, tenemos que mantener una buena relación con nuestros vecinos, una política de buena vecindad con Estados Unidos. Yo sostengo, parafraseando a Porfirio Díaz, que ahora se puede decir, bendito México, tan cerca de Dios y no tan lejos de Estados Unidos. No. Respetamos mucho ese agrupamiento económico mundial, pero nosotros tenemos una oportunidad importante que es nuestra vecindad con Estados Unidos y Canadá, y vamos a fortalecer nuestras relaciones comerciales, económicas con Canadá y con Estados Unidos. Nuestra propuesta es el fortalecimiento de América del Norte en lo económico y en lo comercial. Y un segundo paso es la integración, como lo soñó Bolívar, pero incluyendo a Estados Unidos y a Canadá, de toda América. Si logramos esa integración de todo el continente americano, se consolida la fortaleza de nuestro continente en el mundo. Y esto es muy importante, no solo en lo económico, no solo en lo comercial, pensando en el futuro y en las nuevas generaciones. Si América se fortalece, si América del Norte se consolida como una región económica, comercial fuerte y no pierde competitividad con relación a Asia y en especial con China, si se mantienen los equilibrios, que América del Norte tenga la misma fortaleza de Asia y de China, porque en los últimos tiempos se ha perdido competitividad con relación a China, que se convirtió en la fábrica del mundo y se está desarrollando ahora menos, pero sí tenía muchísima injerencia en todo el mundo. Esos desequilibrios no nos convienen, y no nos convienen porque se buscaría equiparar ese desequilibrio económico, comercial, con el uso de la fuerza. Una polarización que no sería solo económica, pero, o mejor dicho, un desequilibrio, no polarización, económica, comercial, que llevaría a que se tuviese que usar la fuerza para mantener hegemonías. Entonces yo prefiero el equilibrio económico-comercial. Eso es mi opinión, para mantener la paz en el mundo, que no haya confrontación bélica, que no se quiera imponer nadie por el predominio bélico, y eso puede lograrse si existen equilibrios económicos, comerciales. Eso ayuda mucho, pero en el caso de México es eso. Lo mismo en cuanto a la moneda. Nosotros vamos a seguir guiándonos por el dólar. No vamos a experimentar con otras monedas. Bueno, también yo no puedo hablar, ¿sí?, hacia adelante, es opinión, ¿sí?, nada más, porque yo ya me voy
en un año y en un mes, pero ese es mi punto de vista. O sea, nosotros tenemos que seguir manteniendo nuestra relación con Estados Unidos, así de claro, solo haciendo valer nuestra soberanía. O sea, relación económica, integración económica, comercial, pero siempre manteniendo a nuestro país como un país libre, independiente, soberano, que no nos absorban, que no nos conviertan en colonia, que los gobiernos de México no sean peleles o títeres de ningún gobierno extranjero. Y se puede. Para eso es la política, para eso se inventó, para evitar la confrontación, para evitar la guerra. Sí se puede. Ahora, aun cuando hablan todavía de México, ya hay más respeto. Antes todos los diputados, senadores, ¿no?, de Estados Unidos hablando, ¿no?, mal. Y ahora el que habla mal de México, iba yo a decir la frase que se usa popularmente, pero no, le va mal. Por eso se tienen que medir. Antes era como deporte, ¿no?, estar hablando mal. Ahora no, porque también nuestros paisanos ya están actuando más. ¿Qué pasaba hasta hace poco? Toda la comunidad mexicana en Estados Unidos no participaba. Nuestros paisanos migrantes iban a su trabajo todavía, ¿no? Así sucede. A las camitas y a los cátares calientes, que se rentan una casa y en una litera van a trabajar a un restaurante o a una obra, a una construcción, y ya saben que es de tal hora a tal hora, y llegan a descansar a la casa, y ahí a esa hora se está levantando otro compañero trabajador y ahí le deja la cama caliente, el cáter. Ahí se acuesta, se va el otro, y así se da en muchas partes. Y van a trabajar porque son los más trabajadores del mundo, y a conseguir recursos y mandar apoyo a la familia. A eso van la mayoría. Pero ahora, ya con el paso del tiempo, como las cosas están cambiando, se están dando tiempo para informarse más qué está pasando en México. Bueno, nunca se desvinculan a México. Eso que me dijo un paisano migrante cuando le agradecí por todo lo que hacen, ¿no?, por México. Porque imagínense, mandar más de 60,000 millones de dólares a sus familiares en México para ayudar a 12 millones de familias y los más necesitados, de los pueblos más apartados. Y me decía, no se olvide, presidente, que nosotros nos salimos de México, pero México no se ha salido de nosotros. Entonces, siempre. Pero pasa de que nuestros hermanos puertorriqueños, 5 millones y más influencia en la vida pública de Estados Unidos, ¿no?, más tomados en cuenta. Nuestros hermanos cubanos, 4 millones y tienen senadores y tienen diputados, 4 millones. Y los mexicanos, 35 millones. 35 millones. No, 45 millones. Yo les decía que cuando vino el presidente Biden en la plática, me dice, es que de los que estudian, de cada 100, de los que están en educación básica, 24 hablan español en Estados Unidos. Pero no se agrupan, van a su trabajo, y ahora, afortunadamente, ya se están dando cuenta de que tienen mucha presencia, ya están participando más, y esto ayuda a que no haya redadas, que no haya maltrato, que no haya discriminación, que se les respete, y están contentos y además muy orgullosos al extremo que si alguien habla mal de México, lo cuestionan. Acaba de pasar un incidente. Hay un grupo de niños, se llama la Yaritza, y sus hermanos tienen un grupo musical, y pues ellos nacieron allá en Washington, ¿sí? Entonces sus padres mexicanos, creo que de Chiapas, y le hacen una entrevista y dicen que les cae mal la comida mexicana, algo así. Híjole, pobres, les fue muy mal. O sea, pero no lo hicieron de mala fe, es que ya llevan tiempo, nacieron allá, no quisieron ofender, pero fue un error.
pero les cancelaron conciertos, mucho castigo. A mí me preguntaron por qué van a venir, además ya se disculparon, o sea, ya ofrecieron disculpas. Pobres, o sea, Yaritza es una niña de 16, de 17 años y cayeron en depresión, también sus padres, porque hay ese sentimiento que estoy hablando, ¿no? O sea, ahorita México es México. Entonces, pero también les quería comentar eso, ¿no? De que van a estar los del Grupo Frontera y hay una canción que canta esta niña, ¿sí? Y que sí, ¿qué opinaba yo? No, que vengan y que venga ella. ¿Sí? Si ya ofrecieron disculpas y además no fue una cuestión de mala fe, pues no podemos nosotros negarles, ¿no? Imagínense cancelando la participación de una artista, de una niña, que porque cometió un error. Estoy seguro que están pobres. Después de eso mostraron de que comían frijol en su casa y todo, pero ni así. Ni así, ¿sí? Entonces, a ver. Entonces, no podemos llegar a eso. No podemos llegar a esos extremos, y hay que ser respetuosos. A ver, ¿por qué no pones a la niña con? No, porque los mexicanos, todos, y también allá, es que no ha habido una buena explicación, pues. No podemos nosotros actuar con intolerancia. No, es que no pertenecen al Grupo Frontera, pero el Grupo Frontera la invitó a ella a colaborar en una canción que no es el grupo de sus hermanos con el que está la polémica, pero de todas maneras el veto, les cancelaron no sé cuántos conciertos en todos lados. Nosotros no podemos hacer eso, no podemos de ninguna manera. Sí, porque los mexicanos somos puro corazón y lo que está pasando allá con los que están cuestionando a este grupo es porque también falta información y son gente también muy buena. Yo estoy seguro que van a recapacitar, ¿sí? Y tenemos que otorgar perdón, o sea, siempre tenemos que perdonar. Si alguien se equivoca, comete un error, pero además son niños, o sea, y hay una explicación, nacieron allá. Sí, sus padres mexicanos, pero pues ya tienen allá su vida, nacieron allá, no son mexicanos. No sé, yo creo que sus padres sí son mexicanos. A ver, vamos a poner, para empezar de una vez. O sea, pero a lo que voy es el orgullo que hay por lo mexicano.
está. Vámonos. Sí, es que es algo muy importante. Ellos ya ofrecieron disculpa, la niña está mal, pues cómo no, si fue muy cuestionada, muy cuestionada. Entonces, no debemos de caer en extremos, no debemos hacer eso, debemos de perdonar. Y además, pues ellos son mexicanos, son nuestros y son seres humanos, independientemente de cualquier cosa. Nosotros estamos a favor de la fraternidad universal. Entonces, si va a venir y ya le vamos a pedir a alguien que la lleve a comer unos buenos tacos, y sí, unos tamales de chipilín, una guajolota, ¿sí? Agua de Matalín, de horchata, ¿sí? Sí. Y entonces ya un chilate, un pozol, y ahí va a ir. Pero tenemos, además, ¿qué nos va a costar si México tiene una grandeza cultural excepcional? O sea, no voy a caer en lo mismo, pero allá nada más hay una torta, ¿sí? Sí, aquí hay de todo, pues. Sí, no, para que es el día de nuestra independencia, ¿sí? Es una fiesta nacional, cívica, ¿sí? Entonces, no, vamos todos a estar ahí el día 15. Y por cierto, también ese día van a actuar como 1,000 niños y niñas. 1,000, digo yo. ¿Cuántos van a ser exactamente? 890 de los semilleros creativos de todo el país van a actuar. Ya están preparándose y son artistas extraordinarios de los semilleros que hay en todo México, de niños, niñas. Entonces va a ser una cosa bellísima. Aquí está, imagínense cuántas niñas, cuántos niños, de toda la diversidad cultural de todas nuestras regiones de México, nuestro arte, nuestra cultura, la música, todo para el 15, no se la vayan a perder. Muy bien. Gracias, presidente. Buenos días, Julio Mar Gómez, Medios Digitales del Pacífico. Presidente, hace unos momentos leí un encabezado de un diario que me pareció bastante interesante y quisiera saber su opinión, pues ya que a través de Kimberly Clark primero se asocian y después simulan juicios para despojar a las empresas de sus dueños, ya que pues ya tiene una denuncia de $110 millones. Y bueno, esta empresa del empresario Claudio X González Laporte, cuyo hijo Claudio X González Guajardo pues en los últimos años ha sido influenciado en la política mexicana. Actualmente enfrenta una demanda de arbitraje internacional que asciende alrededor de $110 millones por el despojo de empresas de 4E Global, fundada por los hermanos Jorge y Juan Carlos González Olvera. Esto lo dice un abogado en una entrevista que atiende a los despojados, Arturo Pérez Gómez, que indicó que aparentemente uno de los negocios de Kimberly Clark se asocian en partes iguales para después quedarse con la firma completa, y que se han descubierto pues una simulación de juicios y hechos de Kimberly Clark, además de quitar marcas de una empresa a otra, a traspasar activos, a simular juicios, etcétera, etcétera. Esto viene a preguntarle cuál es su opinión, ya que Claudio X González pues tiene una doble moral, una doble máscara en esta situación que pues está afectando a otras personas, pero también a la política de México. Pues no tengo información y debe ser un asunto entre particulares, entre empresarios. Lo otro, pues, es lo político. En eso sí tenemos diferencias, pero no tengo información, y si no tiene que ver con el gobierno, con el SAT, por ejemplo, si no es una situación que signifique evadir impuestos, ¿no?, influyentismo, pues no tenemos por qué meternos nosotros. Seguramente sí debe de haber estas diferencias. Hay muchísimos juicios civiles, pleitos entre particulares. Ya saben ustedes que cuando está de por medio el dinero, pues se recurre a todo, se enfrentan hasta familiares
por dinero, por las gerencias, pero nosotros no podemos meternos. Yo lo único que siempre aconsejo es de que no hay que tener mucho cariño, mucho apego ni al poder ni al dinero. Hay que tener lo necesario, lo básico, para contar con lo necesario también, sin ambicionar, ¿no? Pero eso es la filosofía de cada quien. Siempre por el dinero se producen muchos problemas, por la ambición al dinero. Tristeza, como por ejemplo los padres, ¿no? Trabajan, muchos llegan después de mucho tiempo a tener una fortuna, fallecen y empiezan los pleitos de los hijos, acaban con todo lo que dejó el finado y ellos confrontados, peleándose, o sea, en extremo. Da mucha tristeza eso. Ojalá y cada vez avancemos más en llegar a la conclusión que el dinero no es la felicidad, que se puede ser feliz sin estar pensando en el dinero y en lo material, y que solo siendo buenos podemos ser felices. Solo siendo buenos podemos ser felices. Y la felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo, porque eso sucede mucho. Muchísimos pleitos arriba se pelean mucho. Hay pleitos en todas las familias y abajo y arriba, pero los pleitos más vergonzosos son los que se dan arriba por el dinero. Nada más que eso no sale, eso no se da a conocer. No es nada más aquí en la corte, en los juzgados, en los distritos judiciales donde se ventilan esos asuntos. Y los abogados, que cómo ganan dinero. Por lo general no son buenos abogados. Antes no se necesitaba que fuesen buenos abogados, que supieran de derecho, sino lo que rifaba, como se dice coloquialmente, eran las relaciones, el influyentismo. Habían coyotes que los buscaban a ellos, los clientes, no porque fuesen buenos abogados, sino porque sabían de que tenían buenas agarraderas en el Poder Judicial y ganaban. Pero eran los ayudantes, los tayacanes, los que hacían los papeles, los escritos, ni siquiera bien hechos, ni bien fundados. Era que ya tenían acuerdo con el juez, ya había acuerdo con el magistrado, ya había acuerdo con el ministro, puras relaciones públicas. Así se resolvían muchas cosas. Presidente, pues juicio de 110 millones de dólares, que no es mucho, que es muy importante, vaya, ¿será razón para que pueda la unidad de financiera poder investigar y el SAT también sobre este hecho? Habría que ver si hay algo que investigar. En el caso del SAT, ya que lo estás exponiendo, que nos dejes la información para que Jesús la entregue al SAT. Sí, es una investigación que ya se realizó, pero con gusto la comparto. Sí. Presidente, por otra parte, expertos dicen que habrá controversias, sobre todo con el Tratado de Libre Comercio, vaya, como es el TECMEC. Reducir las operaciones del 52 a 43 por hora en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México retrasaría el regreso a categoría 1. ¿Qué opinión tiene, presidente, que esta capacidad de operatividad se fue reducida, pues vaya, por el decreto para beneficiar al AIFA, y que en 29 de octubre vaya a haber estas inconformidades y que no habrá un piso parejo para este tratado? ¿Qué opinión tiene este respecto? Pues apenas ayer salió el acuerdo. Y ya ¿viene en los diarios eso? Sí, ya viene encabezados en columnas y en ¿sí? Sí, que ya va a haber controversias, que va a haber litigios, que va a haber incongruencias, sobre todo por ese, sí, el costo y demás. Pues aprovecho, ¿no?, para informar de que ya no es posible tener el número de operaciones que hay actualmente en el aeropuerto de la ciudad. Se van a dar a conocer, ¿no?, los datos, a ver si el día de hoy, ya que están informando y desinformando. No ustedes. No, por eso la pregunta, parece. Sí. Exactamente. ¿Qué pasa? De que son muchas operaciones diarias en el aeropuerto de la ciudad. Acuérdense de que para justificar la construcción del aeropuerto de Texcoco se cerró prácticamente el aeropuerto de Toluca y se llenó el aeropuerto de la ciudad, también con el mensaje o con la intención de hacernos creer de que era indispensable construir el nuevo aeropuerto en el lago de Texcoco. ¿Sí se acuerdan de eso? Sí, claro. Bueno, entonces resulta que pues, se mantiene lleno el aeropuerto desde entonces y siguió
creciendo el número de operaciones porque pues hay más tráfico. Estamos hablando ya de más tiempo. Y ya se rebasó el número de operaciones que se pueden llevar a cabo. Para explicarlo de manera sencilla, el aeropuerto de la ciudad tiene operaciones de 150% de su capacidad. O sea, de 100 saturado, tiene una sobresaturación todavía del 50%. Y ya hay problemas de tráfico y queremos actuar con responsabilidad. Hay una recomendación de Protección Civil, entonces tuvimos que tomar esa decisión de reducir el número de operaciones para evitar un problema mayor, de 52 a 43 por hora. Es el aeropuerto con más operaciones en el país. El segundo es Cancún, pero estamos hablando de millones de pasajeros. Entonces, ¿qué se está haciendo? Como tenemos el aeropuerto Felipe Ángeles, que afortunadamente tiene capacidad, pues de esa manera vamos a resolver. Es cuestión por seguridad de los mismos pasajeros, pero también aquí dicen los expertos que es cuestión de controversias internacionales, de relaciones comerciales con Estados Unidos, por ejemplo, que lo están viendo de esa manera. ¿Está mal esto, esa información, o tiene algo que ver esa proyección? No, es que siempre hay intereses. Nos costó el que se mudaran los aviones de carga al aeropuerto Felipe Ángeles. Hubo oposición incluso de organismos de la aviación de Estados Unidos, pero se convencieron de que era mucho mejor operar desde el Felipe Ángeles. Y lo mismo ahora, y seguramente va a haber una campaña de que están inconformes. Dijiste algo que estaba saliendo. Sí, ya salió en varios medios. Pero no. De la categoría de la 1. categoría. Sí, no, de la categoría 1. Eso no tiene que ver absolutamente en nada. Eso de la categoría 1 tiene que ver, con todo respeto, con una actitud muy prepotente de las agencias de Estados Unidos, de las que califican, pero no tienen razón. Se les entregaron todos los documentos, se aclaró todo, se les hicieron caso a sus recomendaciones, se cumplió con todo. Incluso se comprometieron de que pronto regresaba a categoría 1 el aeropuerto, pero ese pronto ya lleva tiempo y no tienen fundamento, no tienen razón, nada más son actos de prepotencia. Por eso yo estoy recordándoles siempre de que cuando el narcotráfico manejaba el aeropuerto, en la época de Calderón y de García Luna, que el narcotráfico manejaba el aeropuerto de la Ciudad de México, ellos, los de las agencias de Estados Unidos, que son los que califican, le mantenían al aeropuerto de la Ciudad de México categoría 1 y ni siquiera dieron una explicación, nunca han dado una explicación de eso. Entonces ahora que el aeropuerto está cuidado, que no hay robos, que no se permite el narcotráfico, que no se permite el contrabando. Acaba de haber un lamentable asesinato de un ciudadano hindú. Ya sabemos quiénes fueron, ya se está haciendo la investigación, ya hay detenidos y ya también el modo de operar, y se está actuando. Eso no existía antes, eso no pasaba. Y siguen sin darnos la categoría 1, porque siempre chantajean. A ver, tienes que hacer esto, porque si no, no te damos la categoría 1. Se quedaron en el almanaque, se quedaron en el tiempo en que habían gobernantes peleles en México y que no se actuaba con independencia. Entonces, esa es la explicación. Está saturado el aeropuerto de la ciudad. Son muchísimas operaciones, hay riesgos y queremos prevenir. Presidente, aparte de este decreto, ¿se habló previamente con las aerolíneas mexicanas o algo así? Sí, se habló con ellos. Porque incluso los medios manejan ya que pues se van a amparar las aerolíneas mexicanas al respecto. Sí, empieza a entrar en vigor hasta noviembre, o sea, tienen tiempo.
y se habló con ellos. Pero además ya se había hecho un compromiso y no lo cumplieron. O sea, ya se las había propuesto y se había llegado al acuerdo de que iban a bajar el número de operaciones y en vez de bajarlas, las incrementaron. Porque también eso debe saberse, con la política neoliberal o neoporfirista, pues el gobierno estaba tomado, los servidores públicos eran empleados de las corporaciones económicas, financieras, empleados. Entonces, en el caso de los aeropuertos, ¿quiénes mandaban? Los dueños de las líneas y los que trabajaban en los aeropuertos, directivos sobre todo, estaban al servicio de los dueños de las líneas aéreas. Entonces no se cuidaba al pasajero, al usuario, hacían lo que querían, porque además eran pues muy influyentes. Acuérdense de que Gastón Azcárraga ayudó a Fox y Fox le entregó Mexicana para que la quebrara. Pero Gastón Azcárraga fue promotor de Fox en su campaña. Fox vivía en uno de los hoteles, cuando era candidato, de Gastón Azcárraga, en el Hotel Fiesta Americana, que está ahí en la glorieta donde estaba la estatua de Colón. Ahí vivió no sé cuántos meses y le ayudó. Entonces, cuando llega Fox, Mexicana, que era una empresa pública, se le entregan a Gastón Azcárraga. 6 años después, solo quedaba Aeroméxico. Imponen la misma mafia a Calderón con un fraude y Calderón, en pago, les entrega Aeroméxico a los que le ayudaron en el fraude, que era otra empresa pública. Esto para los jóvenes, pues. Entonces, se queda el país sin una línea aérea pública y no solo quiebran Mexicana, sino no atienden a los trabajadores. En el caso de Aeroméxico, ni siquiera administran bien, han tenido hasta problemas. Ya una parte de Aeroméxico es de un fondo extranjero y los trabajadores de Aeroméxico, por no perder su trabajo, hicieron un gran esfuerzo. Aceptaron que les quitaran prestaciones en su contrato colectivo y tienen que trabajar mucho más. Entonces se quedaron los de arriba con las líneas aéreas y como también ellos manejaban el aeropuerto, pues acuérdense de que se hizo la Terminal 2 del aeropuerto de la ciudad y se le entregó por completo a Aeroméxico, una terminal mal hecha que las tenemos que estar apuntalando porque se hunde. Lo que querían hacer en el aeropuerto de Texcoco, mal hecha por completo y una gran tranza en el gobierno de Fox con ese aeropuerto. Entonces, si van ahora a hacer una protesta, pues raro sería, ¿no?, que no se opusieran y que no les ayudaran los medios, ¿no?, que son parte de lo mismo. Pero hay que dar esa explicación, porque hay una saturación y que vayan a hacer periodismo de investigación en los medios, que indaguen cuántas operaciones hay, cuántos pasajeros. Imagínense la saturación, ya no es posible. Y se tiene un buen aeropuerto, de los mejores aeropuertos del mundo, que es el aeropuerto Felipe Ángeles. Pero hasta hablé yo personalmente con los directivos de las líneas. Sí. ¿Cómo no? Ya vamos a poner un vuelo, o 2 o 3, ya va a haber. Y pensaron de que ya me habían engañado, ¿no? Y no es así. No, ellos no me pusieron, me puso el pueblo. No es como antes, que ellos daban dinero para las campañas y pusieron a los candidatos de antes, que llegaron aquí a la presidencia. Ahora no, fueron los indígenas, los campesinos, los obreros, pequeños comerciantes, medianos comerciantes, empresarios también, pequeños, medianos, verdaderos empresarios, no traficantes de influencia. Esos no, esos en la pasada elección se reunieron allá en Punta Mita, hicieron una reunión, los machuchones. Y ahí el papá de Claudio ya está retirado,
ya le dio estafeta al hijo. Volvió a repetir de que yo era un peligro para México. Ahí hicieron las primeras colectas. Ya van a ver ahora que va a salir mi libro. Porque para hacer un documental sobre el populismo, donde yo era el actor, el protagonista principal, $1 millón por ese bodrio, pues lo empezaba uno a ver y era como haberse tomado un tafil. Se dormía uno. Bueno, pero $1 millón cada uno. Y hubo uno, de estos que estamos hablando, que dijo, no, yo no doy $1 millón, $5 millones. Y no les sirvió porque la gente ya quería un cambio. Entonces, vamos a seguir en esto. Vámonos ya, gracias, vámonos presidente. Ya. Gracias. Saben, acá tengo que ir a hacer una supervisión a Dos Bocas. Sí, eso sí lo voy a decir. Gané la apuesta, ¿eh? Sí, gané la apuesta. No vayan a decir de que no sabía yo de lo que se trataba, ¿no? Lo tienen que reconocer. ¿Sí? Yo estoy seguro que hoy Ciro va a hablar de eso, ¿no? Joaquín, Loret, van a hacer una recapitulación, ¿no? Tal día dijo que iba a ser así y empezaron a operar en ese sentido y se le llama en el argot de la politiquería bajarlos y empezaron a bajarlos a todos y los bajaron. No me meto en eso. Nomás es decir que es lamentable porque es un asunto cupular. Arriba es el gerente Claudio. Nunca se había visto esto en la historia, así, tan claro, tan descarado, porque ni siquiera terminaron su proceso, sino fue pura declinación, pura declinación. Se los dije. ¿Cuántos de esos? 1, 10, 5, ¿cuántos de esos son los que votaron? ¿Usted qué sabe eso? Como 10. Sí, es que hay votos que cuentan y hay votos que pesan. No, eso yo sí se los podría decir, pero entonces me van a cepillar si me meto en eso. Pero es para los jóvenes. Es como estábamos estudiando, que había una canción de protesta que decía: no te dejes engañar cuando te hablan de progreso, porque tú te quedas flaco y ellos aumentan de peso. Entonces no se dejen engañar. O sea, siempre hay que combatir la simulación, siempre. Porque ¿quién es, así como Salinas es el padre de la desigualdad moderna, quién es el padre de la simulación política en México? No, Porfirio Díaz. Entre otras cosas, pero Porfirio fue el que creó todo este sistema. No existía antes del tapado. Él fue el creador. El primer tapado fue su compadre, Manuel González. Para los jóvenes, ¿quién creó lo del acarreo? Porfirio. La cargada, Porfirio. Sí. La regla de que él ponía a gobernadores, diputados y senadores, y los gobernadores, que eran sus hombres fuertes, ponían a presidentes municipales, jefes políticos y legisladores locales. Ahí se creó todo esto. El besamano. Entonces, todo eso se mantuvo a pesar de la revolución. Ustedes saben que nunca se dejó de hacer una elección en la época de Porfirio Díaz. Nunca. Se respetaba la forma y se violaba el fondo, pero siempre se respetaba la forma. Era el caso de la Constitución, se respetaba en la forma para violarse en el fondo. Se simulaba que había división y equilibrio entre los poderes, pero el poder de los poderes era él, era el Ejecutivo. Él mandaba las listas de los que iban a ser diputados, senadores, se llamaban palomas mensajeras las que llevaban la lista. Y ya se sabía de antemano quién iba a ser diputado, quién iba a ser senador. Incluso se llegaba a decir: soy diputado, soy senador, porque así lo decidió el señor presidente. Y la reelección, habían diputados que tardaban 20, 25 años ahí, o los pasaban de la Cámara de Diputados a la Cámara de Senadores, que era más cómodo el sillón. Unos se morían ahí, se dormían, y ya cuando los iban a despertar ya estaban muertos, de tanto tiempo que tardaban. Entonces, eran lo mismo
de antes. Entonces, algo muy parecido ahora, ¿no? Claro, quienes deciden, pues los de arriba. Ya. Me refiero a los del bloque conservador. No. No. Aquí no hay dedazo. O sea, yo no voy, no estoy influyendo y no tengo doble discurso porque no soy hipócrita. Por eso somos distintos, por eso no han podido con nosotros. Si fuésemos iguales que ellos, no, pues yo no estaría aquí. Cuando dijimos no hay dedazo, va a ser la gente la que va a decidir en una encuesta, esas son las reglas. Pero una señal, porque todavía hasta los más cercanos, ¿no? ¿Cómo? Si tan fácil que es de que tú nos digas quién conviene más. No, el pueblo debe decidir y tenemos que acostumbrarnos a eso. Porque, ¿qué sucede cuando imponen a alguien de arriba? Pues va a estar al servicio de los de arriba, de los que impusieron al presidente. Es un empleado. Por eso, lo mejor es la democracia, siempre. Y lo que vimos ahora, una comedia, una farsa. O sea, se les complicó un poco porque pensaron, ¿no?, de que con la publicidad se iba a inflar el globo, ¿no? Pero no. Entonces surgieron y podían hasta perder y empezaron a operar. Ciro estaba desesperado, ¿no? Que no tengo nada contra él, es un asunto político y diría periodístico, no es personal. Yo no odio y lo respeto como persona y le deseo que le vaya muy bien y todo. Pero políticamente, pues sí tengo derecho, como él tiene derecho a cuestionarme. Pero lo veía yo de vez en cuando, que tampoco hace falta verlo diario, ¿no? Son muy predecibles. Entonces uno sabe cuándo traen línea. O sea, no es un periodismo profesional, objetivo, plural. Entonces veía yo las encuestas, ¿no? Como yo ya padecí eso una vez, me toca, sí, lo voy a decir, participar y llegamos a un acuerdo con Marcelo para ver quién iba a ser candidato en el 2012 del bloque nuestro. Entonces, Marcelo aceptó, se portó muy bien y se echaron a andar las encuestas. Creo que 3 encuestas. Los que no me querían, pues deseaban, ¿no?, que ganara Marcelo. Muy bueno, Marcelo, muy bueno. Los que patrocinan a Ciro, pues en ese entonces lo patrocinaban, quién sabe ahora, pero sí estaban vinculados con Calderón. Hacían encuestas, lo puedo probar. Este señor que después fue había terminado del CISEN, Guillermo Valdés. Bueno, ese que después hizo las encuestas en favor de Peña, que Ciro transmitió en el Milenio, 100 encuestas, una diaria nos recetaban por televisión, una diaria. Ya se pueden imaginar lo cuchareado de las encuestas hechas por este señor Valdés, que había estado de director del CISEN, de la oficina de espionaje de Calderón, cuando García Luna, fíjense, bueno, antes de eso, antes de recetarnos las 100, en la época de la candidatura de Peña Nieto, donde lo ponían hasta las nubes, antes de eso se llevó a cabo, unos meses antes, esta encuesta para ver quién iba a ser candidato de nosotros. Y es cuando nos medimos, Marcelo y el que les habla. Pues hace una encuesta el señor Valdés que lee Ciro y que me diga Ciro si estoy mintiendo, en donde Marcelo me ganaba, pero 2-1 casi. Pero todavía se aventó un comentario, Ciro, apoyado en esa encuesta, diciendo, así con sus expresiones, esto es excepcional, único. No solo le gana Marcelo en población abierta, le gana entre los militantes, imagínense. Pero una cosa, entonces, ahora que viene esto, por cierto, Marcelo se portó a la altura, porque todos estos que no me querían lo estuvieron sonsacando para que no aceptara los resultados. Y Marcelo se puso cera en los oídos para no escuchar el canto de las sirenas. Bueno, ¿qué está haciendo ahora Ciro? Lo mismo, a favor de quien ya resultó, también con encuestas. Entonces me daba risa, ¿no? Porque se enojaba con el pobre de Krill. ¿Qué espera Santiago para declinar? Miren lo que decía Ciro. Ciro, te mando un saludo. O sea, no es nada personal, ¿sí? Es político en el buen sentido del término, pero eso es lo que decía,
a eso me referí. Miren, ¿cuánto? 19 puntos arriba. Dice, pero la frase, lo relevante no es solo que Ebrard va delante de AMLO, sino que lo arrasa. No, pero hay otra, en donde dice que hasta con los militantes. Espérame, no termino todavía. Sí. Entonces, ahora agarraba al pobre de así, sí, que los que se identificaban con la izquierda, sí, bueno, y está la fecha, ¿no? Pon la fecha, 6 de septiembre de 2011. De 2011. Entonces ahora vuelve otra vez. Esto es en el 11, ¿no? Estamos en el 23. ¿Cuántos años han pasado? No cambian, o sea. Entonces, agarraba al Santiago, ¿no? ¿Qué espera Santiago? Y lo mismo seguramente con la señora Beatriz. Entonces, un desfigure completo, ¿no? O sea, el presidente del PRI diciendo, ya, ¿sí? Ni modo, Beatriz, nos ganaron. O sea, y ya no van a la última parte, porque la gente no sabe que lo que tenían pactado, el acuerdo, era que además de la encuesta, que además la voy a dar a conocer aquí porque si no, no se van a enterar. Sí, me refiero a los militantes, ¿no? A la gente buena, que pues no es truculenta, no tiene nada que ver con los de arriba, a los del PRI y los del PAN de abajo que creyeron, ¿no?, en la encuesta y en todo el procedimiento. Bueno, eran dos partes, que eso no lo informa, eran dos partes, era hacer una encuesta y después ir a una elección. Ese era el pacto, era el procedimiento. Entonces resulta que hacen nada más la encuesta y en la encuesta creo que obtiene 45% Beatriz y 56. ¿Cuánto? 12 puntos de diferencia. Sí, ¿no la tienes por ahí? Porque no lo sabe la gente, estoy seguro. No, yo no sé, pero no me voy a meter a cuestionar eso. Nada más es que queda 40 y tantos contra 50 y tantos, ¿no? O sea, 12 o 15%. La hizo el periódico Reforma. No, pues sí. ¿Con quién estaba el periódico Reforma? No me contesten. Queda de tarea. 57, ¿no? Contra 42. Así queda la encuesta. Y después de esto tenía que haber una elección de los que se inscribieron para participar en el proceso. Creo que como 4 o 5 millones, ¿no? O no sé cuántos. Ellos iban a votar y se iba a hacer un análisis de la encuesta y del resultado de la votación, y ahí se iba a decidir. Pues la encuesta, que yo no sabía que había hecho el periódico Reforma, sale así y ya no van al siguiente paso. Ya hay una cargada a favor de una señora. Entonces, es interesante pues para informar, porque necesitamos construir el hábito democrático y puede ser que nos lleve tiempo, pero que ya las nuevas generaciones ya puedan aplicar la democracia, no solo para lo que tiene que ver con lo político, con lo electoral, sino democracia como forma de vida. Y una regla de oro de la democracia es no permitir la simulación, porque eso fue lo que más perjudicó a México, la simulación. O sea, una cosa era lo que decían las leyes y otra cosa era lo que se hacía. Esto desde el porfiriato. Y no pudo la revolución, a pesar de que fue profunda, hacer cambios en el terreno democrático. Se avanzó en lo social, desde luego, mucho, en lo económico, pero en lo político. Ya no estaba don Porfirio, pero se quedó doña Porfiria. Entonces hay que, aunque se molesten, seguir insistiendo en la democracia y que no haya electores oligarcas, que no sean los de arriba los que decidan, los que impongan, que sea el pueblo, porque eso es la democracia. No es que Claudio se reúne con 3, 4, 5, 10, cuando mucho. No solo empresarios, porque aquí tuvo que ver Castañeda, ¿sí?, Aguilar Camín, o sea,
Es esos 10, que ni siquiera son todos los empresarios, no, son 10. Sí, Fox sí, Salinas sí, pero ahí les dejo ya que ustedes completen la lista, ¿no? Que por primera vez en su historia el PRI haya renunciado a la candidatura presidencial cediéndosela a un perfil panista. Es que ya tiene tiempo que renunciaron a sus principios, a sus ideales, cuando menos desde la época de Salinas, que el PRI se convirtió en PRIAN. Han habido 4 transformaciones en ese partido, yo no sé qué va a pasar hacia adelante, pero primero fue PNR, se fundó en 1929. Habían varios partidos y Plutarco Elías Calles los unió y se fundó el Partido Nacional Revolucionario, PNR, y a partir de ahí fue partido único. Y luego en 1938 cambió de nombre y también de funciones, y ese partido único se llamó Partido de la Revolución Mexicana, PRM. Ahí surgieron los sectores, se creó la CTM, se creó la CNC, CNOP. Creo que no, la CNOP fue después. Sí, pero la CNC sí, primero la CTM y la CNC, las dos. ¿Mande? Y había un sector militar, sí. Entonces, yo considero que fue la mejor época de ese partido, que con esa organización obrera, con esa organización campesina, con la CTM, con la CNC, el general se apoyó para llevar a cabo la expropiación del petróleo y la política popular que aplica. Por eso, un año después, en 1939, se fundó el PAN, para oponerse a la política del general Cárdenas, para oponerse a la política agraria del general Cárdenas, para oponerse a la política educativa del general Cárdenas, para oponerse a la expropiación petrolera. Para eso surge en el 39 el PAN. No participa en la primera elección, que es en el 40, pero apoyan al general Almazán porque hay una ruptura y ya había oposición a la política del general Cárdenas, y el general optó por apoyar a Ávila Camacho, la otra opción que era la mejor, nada más que estaba complicada la situación, porque sí había una polarización. Era la del general Francisco J. Mújica, que era más recto, íntegro, honesto y muy amigo, casi maestro del general Cárdenas. Pero el general Cárdenas, con mucha responsabilidad, pensó que con el general Mújica podía haber una confrontación, una especie de guerra civil, porque la derecha estaba intolerante, muy envalentonada. No tanto era por la expropiación petrolera, que nos invadieran los estadounidenses, porque en Estados Unidos gobernaba un hombre extraordinario, de los mejores presidentes de Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt. Eso siempre respetó la decisión del general Cárdenas de expropiar el petróleo. Entonces, pero no era por eso. Y eran fuertes las compañías petroleras extranjeras. Y sí hubo oposición. Ellos impulsaron la rebelión de Zedillo en ese entonces y muchas cosas más. Pero lo más delicado era la oposición de derecha, conservadora. Entonces, Ávila Camacho era más moderado, centrista, católico, y se pensó que con eso se evitaba la confrontación. De todas maneras, hubo oposición, surgió Almazán, militar, y fue apoyado por el PAN, que no postuló candidato, y fue apoyado por la derecha. Y fue tan difícil esa elección, aún con Ávila Camacho, que hubieron enfrentamientos y hubieron muertos, muchos muertos. Pero después Almazán no resistió, no siguió, se fue al exilio, como antes se había ido al exilio también otro opositor, Vasconcelos, que salió de ahí, de tu estado, del puerto de Guaymas, al exilio. Y oaxaqueño también. Entonces, eso es el Partido de la Revolución Mexicana, 38. Y luego, que ya con Ávila Camacho se va moderando la línea revolucionaria, lo que no hubiese pasado con Mújica. Ávila Camacho se entiende con el Grupo Monterrey, claro, a cambio de concesiones, y se va corriendo el gobierno a la derecha. La revolución se va institucionalizando y de ahí viene el otro cambio en el PRI, que en 1946 pasa de Partido de la Revolución Mexicana a Partido Revolucionario Institucional, PRI, desde el 46 hasta el 88,
que no es formal, pero sí real. Pasa de PRI a PRIAN, porque Salinas los une. En ese trabajo de unidad para hacer el PRIAN ayudó mucho Diego Fernández de Ceballos. Todo esto para los jóvenes, pero ojalá hubiesen clases en las escuelas de ciencia social sobre la historia de los partidos políticos. Por ejemplo, no se sabe que el primer partido político después de la Revolución fue el Partido Comunista, que se fundó en 1919. No se sabe que el Partido Liberal dio a conocer en 1906 uno de los mejores programas para el desarrollo de México, de primera, ese programa que todos los mexicanos deberíamos de leerlo, 1906, lo hicieron los magonistas. Entonces, a partir del 88, PRIAN, y nosotros empezamos a denunciarlo, son lo mismo, son lo mismo, son lo mismo, y decían que no, y engañaron mucho a la gente buena del PRI, del PAN, de abajo, que hasta los ponían a pelear en sus municipios, en sus estados, y arriba estaban haciendo los enjuagues, las concertaciones, así se llamaban. ¿Sí? ¿La masonería? No, eso dejó de tener fuerza, esa es otra historia, la participación de la masonería. Ahí tendríamos que empezar con el México independiente y con un personaje que fue embajador de Estados Unidos en México, Poisson. En ese entonces había dos ritos, el escocés, ¿sí?, y el rito yorquino y escoceses. Por ejemplo, Vicente Guerrero era yorquino, ¿sí? El Partido Conservador está vinculado más a la logia escocesa. Había un rito nacional mexicano. Presidente Juárez, ya vamos a desayunar, es el mejor presidente en toda la historia de México, en toda la historia de México. Entonces, ya ahora el PRIAN, ¿no?, porque había quienes decían, no es cierto, son distintos. Imagínense, ayer a la Bastida, ¿no?, ya expresando su apoyo a quien no puedo mencionar, pero como la cargada de antes, pues, o sea, una cosa kafkiana, ¿sí? Ya la muerte del PRI, que terminó por destruir al PRI. ¿Usted coincide en esto? ¿Quién? Mario Delgado decía ayer que Alito había terminado de destruir al PRI. No. Pero usted coincide en que esto sería ya... No, pero la historia continúa, o sea, sí, continuará, o sea, y se verán otras cosas, falta todavía, pero tampoco nos podríamos callar sobre estos acontecimientos porque sí tienen que ver con la historia, muchísimo, ¿sí? Y los jóvenes, sí, deben de tener todos estos antecedentes. Acuérdense, a lo mejor los jóvenes no tienen fresco de que se enfrentó la Bastida, el que ayer se manifiesta a favor del PAN, ¿sí?, para no hablar, ¿sí?, él era candidato del PRI y se enfrenta a Fox y se dijeron cosas feas, ¿sí?, y fuertes, ¿sí?, en el debate. Uno, Fox del PAN y la Bastida del PRI. Y ahora resulta que los dos están en lo mismo. Posibles votaciones a favor de panistas. El problema es que al final no es problema, lo expresé mal. Sí. Por fortuna, y es una bendición, que va a ser el pueblo, no 10, el que va a decidir, porque esto es un proceso que inicia, es una primera etapa, es un prólogo mal escrito, una introducción mal hecha, ¿sí? No viene lo bueno, la decisión del pueblo. Esa es la verdadera democracia. Puede ser que en esta etapa los machuchones, ¿no?, se impongan con sus voceros y toda su manipulación de siempre, pero falta que el pueblo tiene la primera y la última palabra. El pueblo manda
Debemos de sentirnos orgullosos de eso, muy orgullosos todos de estar viviendo estos momentos. Porque en otras circunstancias, ¿qué pasaba cuando los de arriba decidían sobre alguien? Ya salía el impuesto por los de la élite del poder y ya la campaña y la elección eran un mero requisito, eran para llenar el expediente, para darle formalidad, legitimidad, pero destapaban y ya. Esto también que los jóvenes lo tengan presente. Ahora no, ahora es hasta que van a hacer las elecciones, creo que en junio, ¿no? 2 de junio, ¿sí? Ahí es donde se va a decidir y lo va a decidir todo el pueblo. Y vale lo mismo un voto de los de arriba que un voto de un obrero, de un integrante de clase media, de un indígena, igual. Sí, es lo mismo, o sea, es lo mismo, vale lo mismo. Entonces ahí es igualdad. Y afortunadamente pues ya la gente también está muy informada, sabe qué conviene, qué no conviene. Voy a la supervisión a Dos Bocas y mañana el informe. Están invitados para el informe. Estamos viendo con Jesús, por primera vez lo vamos a hacer, de que nada más porque ustedes se levantan, tengo el informe, pues, no de todos, ya, porque aquí no espiamos, pero me llega información. Hay una posada aquí en la Plaza de Santo Domingo, donde llegan algunos de ustedes, los que vienen de fuera, ahí llegan, para estar temprano aquí. Entonces es muy temprano que están aquí. Entonces, no queremos, ¿cómo se le llamaba antes? A los que cubren la fuente presidencial, ¿no? No, a los famosísimos, ¿no?, del periodismo, no. Queremos invitarles a ustedes. No, sí va a haberlo, Nada más los que vienen aquí, porque si no, no nos alcanzan. Pero sí, les queremos invitar. Gracias. Sí, nada más, sí, a Campeche. O sea, le estamos pidiendo a la Secretaría de la Defensa, a la Fuerza Aérea, tienen un avión, creo que de 120 pasajeros, 130, que les lleven, van a ir también otros invitados del gabinete del gobierno, les llevan, van al informe y regresan. Se van a sentir, no, se van a rayar. No, es que es algo especial, terminan ahí y les esperan y ya se regresan. Al tren no, porque es una supervisión y ahí sí no. Gracias. Bueno, nos vemos.